Palabra del presidente. Bien, esas fueron las declaraciones del titular del Poder Legislativo, Daniel Salaverry Villa, a su ingreso al Palacio Legislativo tras recibir los honores correspondientes a su investidura. Bien, él ha señalado varios puntos con relación a la reformulación de las comisiones proporcionales. En el caso de la Comisión de Ética, ha precisado que debería de tener un miembro por cada bancada para que sea, digamos, de una manera más equitativa las decisiones. Bien, nosotros vamos a regresar de inmediato a la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que como se sabe, tiene más de 10 debates para debatir y votar propuestas de informe de calificación. Pero hay que señalar que hasta el momento este grupo dictaminador ha declarado improcedente varias denuncias. En el caso de la 236 formulada por la ciudadana Carmen Borda contra la congresista Jenny Vilcatoma, ha sido declarada improcedente tras el análisis correspondiente. De igual forma, la denuncia constitucional 237 del ciudadano excongresista Michael Urtecho contra la vocal suprema Iris Pacheco también fue declarada improcedente. Así también improcedente la 240 formulada por un ciudadano contra varios magistrados del Tribunal Constitucional, y de igual forma la 241 formulada por el ciudadano Ramón Ramos Talledo, no señaló a quién denuncia. Así también la 242 improcedente formulada por el ciudadano Raúl Arca contra el vocal supremo César Inostroza, pero sí fue declarada procedente por mayoría la denuncia constitucional 244 formulada por el fiscal de la Nación Pedro Chavarri contra el exministro de Estado Bruno Yufra. Improcedente además la 245 formulada por Janet Sánchez contra Yesenia Ponce, y se aprobó por mayoría la procedencia también, en este caso, de la 246 denuncia constitucional formulada por Janet Sánchez contra la congresista Maritza García Jiménez. Veamos el desarrollo y la continuación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Puede hacer la suya la denuncia y podamos seguir con el trámite para no dejar un presidente de que no queremos que esto se investigue. Gracias, presidente. Congresista Arana. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente podría ser que haya un tema de forma como se ha expuesto desde la Secretaría Técnica. Sin embargo, yo quisiera dar lectura, presidente, a por qué considero que sí puede admitirse la acusación constitucional. En el oficio 478/2018 del Ministerio Público del 17 de diciembre del 2018, firmado por Pablo Sánchez Velarde, efectivamente se oficia al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en la condición de fiscal supremo a cargo de la investigación de altos funcionarios del Estado vinculados con la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, por excusa del fiscal de la Nación, a efectos de solicitar, estando el tiempo transcurrido, que se impulse el trámite de la denuncia constitucional contra César José Inostroza Pariachi, Guido César Aguila Grados, Orlando Velázquez Benítez, Julio Atilio Gutiérrez Pérez, Sergio Iván Noguera Ramos, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias en agravio del Estado. Este es el oficio que remite el doctor Pablo Sánchez al presidente del Congreso pidiendo que efectivamente sea tramitada la acusación constitucional. ¿En qué potestad se basa el fiscal Pablo Sánchez para hacer tal pedido, presidente? Se basa en el oficio número 119/2018 del 22 de octubre del 2018, que lo firma Pedro Gonzalo Chavarri Vallejos. ¿Y qué es lo que dice este oficio 119 firmado por el señor Chavarri? Le dirige a Pablo Sánchez Velarde diciéndole lo siguiente: para el trámite de la carpeta fiscal número 119/2018 y los casos relacionados con esta, fueron trasladadas a su persona en su condición de fiscal supremo más antiguo en el cargo,
Por lo tanto, el suscrito fiscal de la Nación no encuentra sustento legal alguno para tal pedido, pues en este sentido, dice el fiscal de la Nación, usted se encuentra a cargo de dicha investigación en representación del Ministerio Público, por lo que tiene todas las facultades para efectuar los pedidos que correspondan en dicho caso. El fiscal Pedro Chávarri le está diciendo al fiscal Pablo Sánchez, usted tiene todas las facultades para efectuar los pedidos que correspondan en dicho caso, ya sea para impulsar y o controlar su trámite, más aún si se tiene en cuenta que el suscrito, Chávarri, ha perdido competencia para el conocimiento y trámite de dicha carpeta fiscal. Y luego, dice el fiscal Chávarri, a Sánchez, se le exhorta a ejercer las facultades conferidas en mérito de la excusa del suscrito, no solamente para la denuncia constitucional antes mencionada, sino además para la continuación del trámite de la carpeta fiscal 119. Es decir, presidente, aquí lo que se ha presentado es una situación atípica dentro de la Fiscalía de la Nación, por la cual el fiscal de la Nación se inhibe porque él es uno de los acusados. Y lo que él señala es que el fiscal más antiguo tiene toda la potestad para hacerlo, y en este caso es Pablo Sánchez. Por tanto, presidente, creo que en mérito a esta comunicación interna del Ministerio Público, efectivamente el propio fiscal de la Nación concedía, le exhorta en doble ocasión, para que él proceda con todas los trámites adecuados, incluido de manera explícita la denuncia constitucional. Entonces creo, presidente, que mal haríamos de devolver a la Fiscalía de la Nación esto cuando deberíamos, justamente en función de estas comunicaciones, admitir la acusación constitucional para la investigación correspondiente, presidente, habida cuenta de que en este caso el propio fiscal Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos no podía intervenir y además está claramente señalando que sí es responsabilidad del fiscal más antiguo proceder con la acusación constitucional, presidente. Entonces creo que dando a conocer a los colegas de la comisión este hecho que se ha formulado al interior de la propia Fiscalía de la Nación, debiéramos en realidad más que caer en este elemento procedimental de devolver para que la fiscal lo vuelva a presentar y si un congresista lo hace suyo, es que en mérito a estas comunicaciones del propio fiscal de la Nación, señalando que sí correspondía a Pablo Sánchez por la situación inmersa dentro de la Fiscalía, proceder con la acusación constitucional, mal haríamos de rechazarla, presidente, debiéramos declarar la admisibilidad. Gracias, congresista. Congresista, lo que pretende la subcomisión en este informe de calificación es no caer en lo mismo que hemos caído con otra denuncia que ha tenido que irse al archivo. Entonces vamos a hacerlo, las cosas hay que hacerlas bien. Y la representación se basa en el principio de la literalidad y legalidad. Los dos documentos que usted ha hecho mención están expresamente calificados, mencionados en el informe de calificación. O sea, no, lo que pretende la subcomisión es abocarse. Ahora, usted habla del informe del documento del oficio 119, sí, pero eso es dentro del ámbito del Ministerio Público. No se ha hecho llegar ese documento oportunamente, ya que la denuncia fue presentada en agosto. ¿Ok? Presidente, congresista Karina Beteta tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Colegas congresistas, sí, efectivamente hoy nos encontramos nuevamente frente a una situación que aquí ya no se respeta la seguridad jurídica. Ahora lo que sirve es la imposición de la fuerza mediática sicaria, así como los sicarios te van para asaltarte y si no le entregas la cartera, no entregas todo lo que tienes en ese momento, simplemente te asesinan. Lo propio estamos aquí, ya no se respeta. Y voy a dar lectura de lo que dice el reglamento del Congreso de la República, porque he escuchado hoy, desde el día sábado, una campaña sistemática, difamadora, en acusar a la bancada a la cual represento de haber coordinado para poder blindar a ese señor, a quien el señor Pablo Sánchez permitió la fuga, y el gobierno, que está demostrado a través de Cancillería que le dieron todas las facilidades para fugar. Pero acá el gran responsable es Fuerza Popular. Y desde aquí, señor presidente, con todas las disculpas, decirle que usted ha agendado de manera individual
como la Constitución y el reglamento le permite, que un presidente hace la agenda y que esto no es una agenda de la bancada de Fuerza Popular. Así es que la que tendrá que responsabilizarse es la Secretaría Técnica, conforme también la presidencia, porque tienen autonomía y tienen independencia de hacer las propuestas que lo traen acá a la comisión. Primero eso, rechazar tajantemente, ya basta de difamar y decir que la bancada de Fuerza Popular busca blindar al juez Inostroza, y de la misma manera lavarse la cara. Fiscal que ha permitido que se fugue del país, hoy nos quiere sorprender al país presentando una acusación constitucional a sabiendas que eso no es factible, no es procedente, porque el reglamento del Congreso y la Constitución, por quien juramos nosotros defender, y de la misma manera que para nosotros es una ley orgánica, hoy no se debe de respetar. Señor presidente, ¿qué dice el artículo 89? Literal A. Los congresistas, el fiscal de la nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada pueden presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del Estado comprendidos dentro de los alcances del artículo 99 de la Constitución Política. En consecuencia, señor presidente, aquí el reglamento del Congreso señala claramente quiénes están facultados para presentar una denuncia constitucional. Y el señor Pablo Sánchez no es cualquier vecino de la esquina. El señor Pablo Sánchez ha sido fiscal de la nación, es fiscal supremo, así es que él conoce a dedillo lo que dice la Constitución, lo que dice el reglamento del Congreso y otras normas conexas. Sin embargo, para poder contraatacar al Parlamento y lavarse la cara de su inacción, simplemente lo que hace es presentar una denuncia constitucional a sabiendas que él no está facultado. La gran excusa dice, no, es que él tenía que hacerlo porque el fiscal de la nación en ese entonces estaba impedido. Entonces, ¿por qué desde que asumió la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, por qué no lo hizo suya esa denuncia que ha formulado el señor Pablo Sánchez? Lo que vemos hoy, obviamente, es nuevamente pretender seguir con una campaña difamadora en decir que el Congreso de la República o tal bancada blindan a tal señor. Y por ello, señor presidente, hoy me siento con un fusil aquí en la sien para poder tomar una decisión, y dejar de ejercer y respetar lo que dice mi Constitución y lo que dice mi reglamento, para someterme a esos difamadores mediáticos que simplemente me traen un fusil a la cabeza y tengo que tomar la decisión. ¿Acepto esa amenaza o simplemente me quedo respetando la Constitución y el reglamento? Como soy madre de familia y tengo 2 niños, tengo que sobrevivir, no puedo morir. Solamente allá el presidente García que entregó su vida. Pero yo sí tengo hijos menores que tengo que sobrevivir. Y por eso, señor presidente, a sabiendas que el reglamento del Congreso dice textualmente que el señor Pablo Sánchez, un vocal supremo, no puede formular una denuncia constitucional, sabiendo porque él es abogado, ha sido fiscal de la nación, pero lo que trae acá esta denuncia es para pretender arrinconar al Parlamento y lavarse su cara, porque sí lo tengo que decir de manera clara y contundente, allá los congresistas que le blindaron, para no hacerle responsable de la fuga de Inostroza. Panorama pasó un video clarísimo cuando Inostroza tenía la vigilancia las 24 horas, ¿cómo que no se dieron cuenta del 4 de octubre a la fuga al 16 de octubre? ¿Cómo fue que el gobierno no tuvo conocimiento para facilitarle su pasaporte? ¿Acaso ahí ha habido renuncia del presidente? ¿Acaso ahí no ha habido renuncia y no han exigido los medios para que se sancionen a quienes facilitaron? No, pero los grandes responsables tienen que ser Fuerza Popular. Tenemos que acabar con Fuerza Popular, no importa con todas las difamaciones. Por ello, señor presidente, tengo que decir, ante esta amenaza voy a tener que sobrevivir. Y mi sobrevivencia significa mandar esto a un costado, no respetar. Y por eso voy a aprobar el dictamen que vaya para que lo acusen al señor Inostroza Pariachi. Voy hoy,
Lo que voy a hacer es no respetar, voy a violentar el reglamento del Congreso, voy a dejar de ejercer y respetar esta Constitución tan sagrada para que no podamos mañana estar amenazados con titulares, blindadores. Y por eso, señor presidente, votaré en contra de su informe que pretende archivar a sabiendas que correctamente está calificada. Pero hoy así nos traen aquí a trabajar a la política. Ahora hay una presión mediática, así como los sicarios han invadido nuestro país, que aquí la vida no vale nada. Hoy vemos muertos a diario, vemos asaltos continuos, secuestros que un padre tuvo que exponer su vida para salvar a su hija. De la misma manera ahora ya esto no tiene sentido de seguir defendiendo. Mejor que ellos vengan y que ya no puede seguir ejerciendo nosotros nuestra función de acuerdo a la conciencia, de acuerdo al reglamento y de acuerdo a nuestra Constitución. Simplemente tenemos que actuar llevados a lo que dicen los sicarios mediáticos de la difamación. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Vázquez tiene uso de la palabra, luego congresista Pacori, de acuerdo al orden solicitado. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, yo solo quería dejar constancia que mi pedido fue por mi preocupación, que siempre presento, en que las cosas se hagan bien en este Parlamento. Como siempre lo he hecho. La vez pasada también hubo una denuncia en la misma línea que hizo la fiscal de la Nación y que yo consideré en cumplimiento al reglamento no era oportuno presentarlo por el bien del debido proceso, ¿no? Obvio, se hizo todo lo contrario, probablemente por la presión mediática, y ojalá yo me equivoque y en el futuro no haya servido eso como un insumo para proteger a quienes al menos mi persona considera hasta ahora responsables de lo que se les acusa. Sin embargo, presidente, leído el argumento que da el congresista Marco Arana, y al no estar contemplado en nuestra normativa este tipo de hechos singulares, no, donde el que tenía que hacer la denuncia también estaba involucrado en el hecho y se inhibe y delega, yo considero, en ánimos de apoyar la investigación, de esclarecer las cosas, que es lo que todo el Perú quiere, retirar mi pedido y continuar con la votación del informe en este momento. Muchas gracias, presidente. Congresista Pacori tiene el uso de la palabra. Señor presidente, solamente para destacar algunos aspectos. Primero, que la denuncia constitucional número 247 ha sido presentada el 29 de agosto del año 2018 y eso cursa en un documento que hace llegar el fiscal Pablo Sánchez al Congreso de la República, al presidente Daniel Enrique Salaverry Villa, para que esto sea remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señor presidente, si nosotros revisamos el contenido de este informe, además haciendo mención a la exposición que ha hecho el congresista Marco Arana, el informe al cual hace mención está considerada en la segunda página de la acusación constitucional y ha debido de ser valorada. Entonces, si tomamos esa valoración y entendiendo desde que el fiscal supremo Pedro Chávarri estaba excusado, además está en todos los documentos, debería declararse la procedencia de esta denuncia constitucional. Y lo decimos porque esto es un tema también de mucha importancia, señor presidente, para no estar, como se dice por ahí, a la cola de los medios de comunicación, sino entendiendo de que esto es un caso que requiere ampliar su investigación, además entendiendo que el juez César Inostroza se encuentra en España y que si no avanzamos con estas investigaciones, pues estaría corriendo en riesgo su extradición, para darle mayores elementos. Entonces, es en ese sentido, señor presidente, que nosotros creemos de que esto debería declararse procedente. Y de no ser así, señor presidente, poder ver otra posibilidad para que esto se vaya adelante. Solicita la interrupción la congresista Karina Beteta. Gracias, congresista presidente. Karina Beteta, concedida. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pacori. Presidente, solamente dejar constancia en el sentido de lo que ha hecho la intervención el congresista Pacori. Aquí, en primer lugar, no estamos discutiendo el fondo. Por supuesto que hay razón. Lo único que era la observación era en el procedimiento. ¿Y esto por qué? Para evitar que luego los mismos, digamos,
vinculados a esta mafia puedan beneficiarse cuando nos plantean seguramente algunas acciones para invalidar algún vacío que nosotros podamos facilitarles indirectamente y ellos serán como argumentos para que puedan usarlo. Por eso fue mi intervención, presidente, para que dejar constancia. No estoy, cuestionando el fondo de la denuncia. Simplemente mi intervención fue para poder dejar constancia del procedimiento y de lo que está basado en el reglamento y en la Constitución. Sin embargo, señor presidente, como aquí ya no se quiere respetar absolutamente nada, entonces no tiene sentido que cualquiera presente. Entonces yo no entiendo por qué se votó en contra un informe donde también denunciaba un ciudadano al señor Inostroza Pariachi. Bajo esta misma lógica debió de haber sido procedente, porque ya no interesa acá ver si quienes tienen, la posibilidad de presentar o no una denuncia, sino cualquiera. Y con esto acabamos de romper. Y por ello, señor presidente, yo he dicho que voy a votar en contra de su informe que ha presentado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque ya no hay que respetar lo que dice la Constitución y el reglamento. Gracias, congresista Pacori. Continúe, congresista Pacori. Sí. Señor presidente, se ha estado debatiendo y se pone de manifiesto de que esta denuncia constitucional sería improcedente. Creo que para garantizar el proceso y que en adelante esto no sea tampoco cuestionado por el tema del cumplimiento del debido proceso, podemos buscarle otra alternativa. Si lo recomienda, de que un congresista podría hacer lo suyo. Los congresistas de la subcomisión, según el reglamento, no podemos hacer la suya una denuncia constitucional. Pero se encuentra aquí el congresista Gino Costa para darle celeridad, que si en esta oportunidad lo puede hacer suyo y así pues avanzar con la procedibilidad de esta denuncia constitucional, si eso también podía proceder o no, señor presidente. En todo sentido, al final solamente para recalcar de que este informe sí debería de ser declarado procedente por los argumentos que se ha presentado, señor presidente. No habiendo el uso de la palabra, congresista Velázquez Quezquén tiene el uso de la palabra. Discúlpeme. Presidente, presidente, la Constitución es muy clara. Las denuncias constitucionales las presenta el fiscal de la Nación. Es muy clara. Y este informe, yo creo que tiene que devolverse, no porque sea improcedente, sino inadmisible. Y es la razón por la que yo voy a votar a favor del informe, en el sentido de que si sentamos este precedente, primero le estamos haciendo el favor al señor Inostroza. Claro, porque cuando vaya a la audiencia ya extraditarlo, ahí estamos, es un chicle ya no califiquemos ya. Si nosotros permitimos esto ya, yo no tengo el temor como algunos congresistas que dicen que tienen miedo que los asesinen mediáticamente. La Constitución es muy clara, el artículo 100 no habla, es muy clara, ni siquiera el reglamento, la Constitución es el fiscal de la Nación. Mañana también cualquier fiscal investigará a un parlamentario, ya no respetemos la Constitución. Yo voy a votar a favor del informe del presidente, que se devuelva, creo que no debe declararse improcedente sino inadmisible, para que vía regularización sea la fiscal de la Nación quien tenga que regularizar esta denuncia. De lo contrario, como viene presidente, yo por lo menos dejo constancia que mi voto será a favor del informe. Congresista Sergio Dávila, luego congresista Arana, de acuerdo al orden. Gracias. Sí, presidente. Yo creo que la situación está clarísima, que es un tema procedimental que requiere ser subsanado, presidente. Por lo tanto, hace un momento el congresista César Vázquez propuso la inadmisibilidad. Yo creo que lo mejor para eso, presidente, sería someter a votación en ese momento y salir de una vez de duda. Claro que sí. Está solicitando usted una cuestión previa, correcto. Lo pondremos en la estación pertinente. Primero el congresista Arana tiene el uso de la palabra. Presidente, las razones por las cuales podemos sustentar nuestro voto en favor o en contra de una acusación constitucional no pueden estar de ninguna manera enturbiadas o deslegitimadas, en todo caso, por el hecho de que podamos argumentar de que somos obligados en una dirección u otra a votar en favor o en contra.
Yo creo que, presidente, eso no implica de ninguna manera el que se desconozcan procedimientos. El que políticamente o que además reglamentaria y jurídicamente podamos discrepar, parte de la naturaleza del derecho es su carácter hermenéutico, interpretativo. Por eso es que al juez se le deja también un criterio de discrecionalidad. El problema es cuando esa discrecionalidad o ese carácter interpretativo lo usamos en favor de beneficiar unos u otros intereses. Y allí entramos ciertamente en una discusión también de carácter político al que no debemos tenerle temor ni correrle, ¿no? Y yo creo en ese sentido, presidente, que independientemente del hecho en esto que ha ocurrido en el país, que es muy grave y que llevó a sustentar esta acusación constitucional, y que se ha presentado una situación atípica, ¿no? La situación atípica es que quien debía presentar la acusación estaba concernido, y creo que el congresista César Vázquez en ese sentido ha sido muy claro en su sustentación. O sea, no estamos en una situación ordinaria, ¿no? De allí que este oficio, ¿no? El 119, como ha planteado el congresista Pacori, coincido en que no ha sido suficientemente valorado por la Secretaría Técnica, es que se... Sí, presidente, ¿cómo no? Muchas gracias, congresista. Yo le voy a hacer un pequeño ejemplo. Con todo, porque hay un respeto y un cariño hacia usted, se lo voy a decir así claramente. Cuando uno es representante de una empresa privada o tiene una representación en el Estado, tiene que ser literal. No puede haber un documento interno en una organización, sea privada o pública, en donde, oye, yo te estoy dando a ti la potestad, te estoy dando a ti la representación. Tiene que estar encajada en la representación. Por ejemplo, en el tema privado tiene que estar expuesta en registros públicos. Lo mismo acá, debió enviarse un documento donde él estaba siéndole el representante del fiscal de la Nación por los motivos que ya sabemos. Entonces tiene que ser, vuelvo a reiterar, literal el tema. Por eso yo creo que la cuestión previa va a permitir que eso se corrija basado en el tema tan importante que requiere el país, ¿no? Pero nosotros, como subcomisión, tenemos que ser ajeno a la presión mediática que podamos tener, a las opiniones que puedan haber en contra o a favor. Porque si no, como usted bien lo ha dicho, ya perdemos ese tema de juez natural, ¿no? Muchísimas gracias, Marco. Gracias, presidente. Presidente, el tema es que literalmente el oficio 119 dice se le exhorta a ejercer las facultades conferidas en mérito de la excusa del suscrito, no solamente para la denuncia constitucional antes mencionada, sino además para la continuación del trámite de carpeta fiscal. Podemos sin duda enfrascarnos allí, y allí creo que los colegas que tienen conocimiento del derecho y en este caso de la administración de las normas internas de la propia Fiscalía podrían ejercitar si esta comunicación del fiscal Chávarri diciéndole a usted le toca, ¿no? Presentar la denuncia constitucional no tiene ese carácter mandatorio ni vinculante. Yo creo que lo tiene. Si el tema, presidente, en todo caso es, porque creo que habría que buscar en este caso si la idea es que no haya la percepción de que se está volviendo a blindar a Inostroza, una posibilidad de consulta, presidente, a la Secretaría Técnica a través suyo, ¿no? En el artículo 89 del reglamento, en el inciso C, ¿no? Se dice lo siguiente, ¿no? Las denuncias que son calificadas improcedentes se remitirán al archivo. Las que son declaradas inadmisibles serán notificadas al denunciante para que en el plazo no mayor de 3 días hábiles subsane las omisiones a que hubiere lugar, en el plazo de 3 días. Y entonces, si modificamos, presidente, que lo que se vote no sea la procedencia, sino la admisibilidad, y abrimos el paso a la aplicación de este elemento del reglamento, evitamos esta tubería, digamos, de decir hay que buscar un congresista que lo asuma, que en realidad podría
claramente entenderse, presidente, como un nuevo blindaje. Entonces, si hay una salida y la Secretaría Técnica considera que es posible esta interpretación y aplicación del reglamento, y hay un plazo de 3 días hábiles para que la Fiscalía se pronuncie, creo que podría ser una salida, presidente. Gracias, congresista. Voy a volver a reiterar algo también. No hay blindaje porque estamos investigando, ¿no? O sea, ahorita estamos corrigiendo más bien algo mal hecho por la Fiscalía. Vamos a votar la cuestión previa, en el sentido que es presentada por el congresista Sergio Dávila. Sí. Su consulta, congresista Arana. La consulta, presidente, cuando se aplica este criterio, que hay no mayor de 3 días hábiles, ¿es que pasa a la cola del cargo o va a ser 3 días hábiles que proceden? Yo quisiera que quedara claro, presidente, porque vamos a ser responsables con nuestro voto. Entonces, es así, presidente. No, congresista. Si tiene la prioridad, con gusto. Congresista. No es que haya entrado un documento. Nosotros estamos en estos momentos votando una inadmisibilidad y, como bien dice el reglamento, yo tengo que notificarle de inmediato. Hoy mismo tengo que notificarle y la fiscal tiene 3 días para contestar. ¿Correcto? Claro, de ahí, obviamente. Congresista Sergio Dávila, para que presente su cuestión previa, por favor. Sí, presidente. Solamente lo que estamos tratando de hacer es subsanar el error que se ha cometido, presidente. Por eso se ha pedido la inadmisibilidad. Por lo tanto, creo yo que esto tiene un tiempo... Claro, tiene un tiempo determinado que es un plazo de 3 días, por eso inmediatamente usted tiene que notificar para que subsanen y de inmediato presentar la nueva denuncia prácticamente. Por lo tanto, pido la cuestión previa, presidente, para que se someta a votación. Se votará la cuestión previa solicitando la inadmisibilidad de la denuncia constitucional número 247. Nominal. Al voto. Congresista Sergio Dávila. A favor. Congresista Velázquez Quesquén. A favor. Congresista Marco Arana. A favor. Congresista Vázquez. A favor. Congresista Alcalá. A favor. Congresista Beteta. En contra. Congresista Pacori. A favor. Por mayoría, con 6 votos a favor y 1 en contra, se aprobó la cuestión previa declarando inadmisible la denuncia constitucional número 247.